Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en la semana 37 de Aprendo en Casa. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Les saluda la docente Zoila Lavado Valdivieso desde Lima. Hoy trabajaremos nuestro segundo proyecto del mes de diciembre titulado Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Y reflexionamos cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. La competencia que trabajaremos en esta sesión es indaga mediante los métodos científicos para construir sus conocimientos. Nuestra capacidad será analiza datos e información. El propósito de la sesión es comprender el proyecto Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país y reflexionamos y explicamos cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. Nuestro reto es dar respuesta a la pregunta cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. La evidencia que enviarás a tu docente será explicar por escrito cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. Recuerda que hoy trabajaremos 3 criterios de evaluación. El primero, utiliza los conocimientos científicos al construir su explicación. Segundo, emplea o refiere evidencia científica pertinente para apoyar su explicación. Tercero, utiliza frases con sentido completo que comunican ideas científicas sobre el fenómeno estudiado. Veamos. Cuando nosotros afrontamos la pandemia por COVID-19 en nuestro país y en el mundo, se estaba viviendo una situación inesperada que había generado incertidumbre en diversos aspectos, ocasionada por la COVID-19, ¿cierto? El Estado, haciendo frente a la pandemia, presentó una serie de medidas de cómo cuidarnos y como integrantes de una sociedad hemos venido respondiendo a esta coyuntura. Nuestras clases tenían que continuar, esta vez a distancia, lo que significó un reto para cada uno de ustedes, ya que eran situaciones nunca antes vistas. Nuestras comunidades rurales, los problemas de limitada conectividad, dificultaron la comunicación con los docentes. Sumado a ello, el insuficiente apoyo de los padres de familia debido a las múltiples actividades que tienen bajo su responsabilidad, entre otros factores. Frente a esta situación, asumimos compromisos, nuevos roles y lecciones aprendidas que nos han permitido estructurar actuaciones para dar respuesta a situaciones parecidas que se puedan presentar en el futuro. Desde el área de ciencia y tecnología queremos responder a la pregunta cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. Para ello necesitamos reflexionar sobre lo que aprendieron a lo largo de las sesiones que hemos desarrollado durante todo el año y sobre todo cómo contribuyó a enfrentar lo vivido en este periodo del tiempo. Para lograrlo necesitamos seguir los siguientes pasos. Primero, debemos hacer una lista de las medidas de prevención e higiene que asumieron a nivel familiar para protegerse de contagio con el COVID-19. Segundo, vas a revisar 3 de estas medidas de prevención y si fueron explicadas a través de los programas de radio, ¿cuál es su fundamento científico? Puedes hacer un cuadro, por ejemplo, de 3 columnas. En la primera columna vas a colocar la medida de prevención, en la segunda el fundamento científico y en la tercera columna vas a explicar qué crees que pasaría si la ciencia y la tecnología no lo hubiese investigado. Tercero, explica cuál o cuáles programas de radio te han interesado y cuál fue la razón. Cuarto, vas a reflexionar con base en tus datos de los pasos anteriores y vas a explicar cómo influye la ciencia y la tecnología en tu vida y en la de tu familia. Argumenta a favor o en contra. Ahora vamos a analizar lo aprendido. Hemos pretendido ofrecerles orientaciones a la luz de la ciencia y la tecnología
para que puedan emplearlas en situaciones de la vida cotidiana, así como también que puedan reconocer las contribuciones de la ciencia y la tecnología a la mejora de la vida de las personas. Por ejemplo, les hemos comentado que la ciencia y la tecnología han influido notablemente en la vida de las personas. Una evidencia de ello es el cambio en la esperanza de vida. La esperanza de vida o expectativa de vida se entiende como el promedio de la cantidad de años que vive una determinada población en un cierto periodo. Por ejemplo, la esperanza de vida de las personas en el año 1980 en nuestro país, según el INEI, era de 57.9 años a 76,29 años el 2017. Entre otros, uno de los factores importantes es la mejora de la salubridad. Cabe preguntarse, ¿qué es lo que hizo posible este incremento? Los científicos establecieron que cuando las personas no tienen acceso al agua potable y al saneamiento básico, están expuestos a contraer enfermedades y hasta podrían morir. Además, la actividad científica ha logrado identificar que la causa de estas enfermedades y gracias al desarrollo tecnológico se han producido los medicamentos para poder curar a las personas. Los avances en ciencia y tecnología también han permitido que se conozca de qué manera debemos alimentarnos y qué deberíamos hacer para mantener nuestra salud. Pero sobre todo, los conocimientos científicos y tecnológicos nos han enseñado cómo podemos protegernos de agentes infecciosos como por ejemplo de bacterias y virus. La ciencia y la tecnología entonces contribuyen de diferentes formas para el bienestar de los seres humanos. Pero en esta sesión queremos pensar en cómo el área curricular de ciencia y tecnología ha contribuido en la vida de nuestros estudiantes durante el periodo de la pandemia. Anotar hechos que ocurrieron en su familia y que hayan influido en sus hábitos cotidianos. Por ejemplo, el hecho de salir al mercado para hacer las compras, la frecuencia con que se lavan actualmente las manos, el uso de determinados productos que antes no utilizábamos y otras cosas más. Tal vez lo que podrían hacer es una línea del tiempo que inicie en marzo y culmine en diciembre. Y mes a mes podríamos hacer, por ejemplo, un listado de las cosas que ocurrieron en la familia o en nuestra comunidad, en las que para comprenderlas o resolverlas recurrimos a los conocimientos de la ciencia y la tecnología. Algunas preguntas que podríamos hacernos para realizar esta actividad podría ser, por ejemplo, ¿en qué consistió el hecho o evento que ocurrió este mes? ¿Qué conocimientos de ciencia y tecnología fueron necesarios para comprenderlos y resolverlos? ¿Qué fue lo que hice para poder comprender el hecho o evento en ese momento? ¿Qué te hubiese gustado conocer para enfrentar de mejor forma el hecho o evento en este mes? Para poder hacer este trabajo te recomendamos que revises tus actividades de los meses anteriores, de tal manera que puedas recordar y con esa información puedas responder al reto. Veamos cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. Recordemos lo que realizamos en el mes de abril. Hablamos acerca de qué era el coronavirus y por qué debimos seguir el aislamiento social. Al respecto dijimos que un virus es un agente infeccioso muy pequeño y que para poder replicarse necesita apoderarse de una célula. Los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra. Generalmente llegan a los humanos por la picadura, por ejemplo, de algunos animales como insectos, o porque comimos algún animal salvaje sin haberlo tratado adecuadamente. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus conocido como SARS-CoV-2. Este virus, como la enfermedad, eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, en China, en diciembre del año 2019, pero que unos científicos ya lo habían reportado en el año 2007.
El COVID-19 causa infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como por ejemplo el síndrome respiratorio. Tiene como síntomas la fiebre, el dolor de cabeza, fatiga y van acompañados de tos seca, dificultad para poder respirar. Algunos pacientes pueden presentar por ejemplo dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Para poder prevenir el contagio, las personas deberían estar separadas, por lo menos tener un distanciamiento de 1 metro, metro y medio y sobre todo no salir de su casa. También debemos lavarnos las manos con agua y jabón y desinfectarnos con alcohol por lo menos que tenga un porcentaje de 70%. Ahora te pregunto, ¿cómo cambió la rutina de tu familia con el inicio de la pandemia y qué fue lo que hicieron para prevenir este contagio? Ahora recordemos, en el mes de agosto hablamos acerca de cómo el microbiota puede influir en nuestros estados de ánimo, nuestra alimentación y nuestro bienestar físico. Consideramos aquí 2 temas importantes: el origen de la microbiota y las funciones que cumple. Respecto al origen del microbiota, dijimos que la forma en que el bebé nace influye de forma determinante en el microbiota intestinal de los primeros momentos de vida. Cuando el recién nacido nace, empieza a ser colonizado por el microbiota intestinal y vaginal de su madre. Sin embargo, cuando el niño nace por cesárea, primero está expuesto al microbiota cutáneo de la madre y del entorno hospitalario. Al nacer, los bebés no solo recolectan microbios de sus madres, sino también de cualquier persona que los haya tocado o de cualquier cosa con la que hayan entrado en contacto. Por ejemplo, también pueden adquirir microbiota del personal médico, del personal sanitario, del padre, de los abuelos y de toda la visita. Los bebés que nacen en casa estarán expuestos a microbios diferentes de los que nacen en el hospital, ¿cierto? Nuestro microbiota intestinal evoluciona a lo largo de toda nuestra vida, de la niñez hasta la vejez. De las funciones que cumple el microbiota dijimos que el microbiota intestinal tiene distintas funciones. Por ejemplo, la de defensa, nos defiende contra microbios nocivos, enseña al sistema inmunológico a distinguir entre agentes amigables y enemigos. También dijimos que degradaba las toxinas. En cuanto a la nutrición, vamos a ver que permite la digestión de ciertos alimentos, como por ejemplo las fibras alimentarias, que el hombre no puede digerir. Cuando el microbiota intestinal descompone las fibras alimentarias, produce moléculas importantes, como lo son los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, cuyos beneficios van más allá del intestino porque facilitan la absorción de minerales como el magnesio, el calcio y el hierro. Sintetizan también vitaminas que son esenciales, como por ejemplo la biotina, la riboflavina, el ácido pantoténico, piridoxina, vitamina B12, vitamina K y aminoácidos, es decir, los alimentos que componen las proteínas. También dijimos, con respecto al comportamiento, que puede influir en el estado de ánimo y nuestro comportamiento. Veamos ahora lo que hicimos en el mes de septiembre. Nosotros hablamos acerca de cómo nuestros hábitos de consumo afectan el ambiente en que vivimos. Respecto a esto dijimos que los seres humanos necesitan satisfacer sus necesidades y de ello comentamos, por ejemplo, que Abraham Maslow nos habla de las necesidades básicas, de la seguridad, la protección, necesidades sociales, de estima y autorregulación. La demanda de satisfacción de estas necesidades se incrementa a medida que se van satisfaciendo las más básicas y así sucesivamente. También dijimos que la satisfacción de las necesidades básicas significa cierta exigencia al ambiente, ya que para satisfacer esas necesidades extraemos recursos del ambiente y que contribuyen ciertos problemas, como por ejemplo, generan un problema ecológico. La actividad de nuestro modelo socioeconómico y su modelo de producción y consumo choca con los límites biofísicos del planeta y resulta insostenible a medio plazo. El consumo
es una de las variables de incidencia en el cambio global, también en el cambio climático, en la pérdida de biodiversidad, alteración de la mayoría de los ecosistemas naturales, las restricciones en el acceso a energía abundante y barata. Un problema económico. ¿En qué medida la sociedad de consumo cubre nuestras necesidades? ¿Destina excesivos recursos que son valiosos a la satisfacción de nuestros deseos no vitales mientras deja sin cubrir necesidades fundamentales? También dijimos que habían problemas sociales. El consumo es también una práctica social, una forma concreta, desigual y conflictiva de apropiación material y de utilización del sentido que adquieren los objetos en la sociedad de consumo por parte de grupos sociales con capitales, ya sean económicos, simbólicos, sociales o culturales, distintos y desde posiciones sociales distintas también. Conlleva a una serie de riesgos por los que parece necesario su control y vigilancia social y política. El consumo es hoy un elemento fundamental en la construcción de identidades sociales y de estilos de vida, es decir, las actividades de la vida cotidiana, del ocio y del consumo, pero también es una cuestión de políticas públicas. Ahora que te recordamos lo que hemos abordado durante las sesiones anteriores, deberás organizarte para responder el reto del programa de hoy. Haz una lista de las medidas de prevención e higiene que asumieron en tu familia para poder protegerse del contagio por COVID-19. Ahora te invito a que puedas completar nuestra tabla que tiene 3 columnas. Recuerda que en la primera columna vas a colocar las medidas de prevención. En la segunda columna vamos a colocar el fundamento científico y en la tercera columna vamos a explicar qué crees que pasaría si la ciencia y la tecnología no lo hubiese investigado. Luego vas a explicar cuál o cuáles fueron los programas de radio que te interesaron más y también vas a notar cuál fue la razón por la que mostraste mayor interés. Finalmente, para responder el reto, vamos a explicar por escrito cómo el área de ciencia y tecnología contribuyó a enfrentar las experiencias vividas durante la pandemia. El desarrollo de la indagación ofrecerá aportes para el producto final de la experiencia de aprendizaje, que es elaborar una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, no dudes y comunícate con tu docente. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.